El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros. Esta parábola les dijo: dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Está haciendo un calor espectacular. Hablemos hoy del fariseo y el publicano. Hablemos entre el fariseo y el publicano. La parábola que acabamos de leer: dos hombres subieron al templo a orar. Cuando habla de subieron, no está diciendo que el templo estaba en un lugar alto, simplemente está resaltando la importancia del templo y la ciudad donde estaba. Ellos hablaban de subir a Jerusalén, así Jerusalén estuviese más abajo que el monte de los Olivos o el monte de Hermón, que estaba a 2400, pero están dando la importancia que tenía para ellos Jerusalén. Y cuando iban a ir a Jerusalén, bajando desde los Olivos, simplemente decían: voy a subir a Jerusalén, voy a subir al templo. Dos hombres subieron al templo a orar, y vamos a seguir a aquellos dos hombres a ver cómo los dos que subieron al mismo templo, que eran miembros de la misma congregación local, adoraban a Dios en formas totalmente diferentes. Esos dos hombres son el fariseo y el publicano, como dije al principio. Empecemos con el fariseo. Empecemos con la actitud y la conducta general del fariseo. El hombre sí subió al templo, y vamos a ver qué es lo que hizo ahí. ¿Cómo estaba actuando el fariseo? Pues simplemente está actuando como actúan los fariseos. Vemos que se conducen en general como ellos. Pero antes de seguir, la palabra fariseo quiere decir apartado o separado de. En este caso, ellos se creían que eran los mejores, la élite de la sociedad, al que todo el mundo tenía que mirar, rendirles pleitesías, y se creían, sí, mejor que los otros. Dicen que miraban a los otros con desprecio. Entonces, en hebreo, eso significa separar o apartar. Se creían los que Dios había apartado del vulgo. Esta secta, sí, se formó por allá en los años del silencio, después de la vuelta de los judíos del exilio
en Babilonia. El historiador Josefo, el más importante que tenemos hasta ahora, dice que antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos, los fariseos contaban con más de 6.000 miembros. Era considerable. Eso eran los fariseos. Una secta judía, elitista, y que sí, tenía mucho poder. Ahora, ¿qué creían? Los fariseos sí creían en el Antiguo Testamento, pero aparte de eso, también creían en sus tradiciones orales, no escritas, y las citaban con frecuencia. Según nuestro Salvador Jesús, por allá en el monte en el Sermón del Monte, nos dice que ellos hacían alarde de sus oraciones, y dice Mateo 6:5, para ser visto por los hombres, o para ser visto de los hombres. Y hacían sus limosnas, sus ofrendas, tocando trompeta delante de sí, para ser estimados por los hombres. Entonces tenían una oratoria para que todo el mundo los viera, los santos que eran, y daban limosna, no sé si eran abundantes o no, pero para que todo el mundo viera qué tan buenos, qué tan nobles eran, para ser estimados por los hombres. Y realmente eso es lo que el mundo hace, admirar a los de grande oratoria. Ya ni grande oratoria, ya ahorita cualquiera que hable babosadas es admirado, y que haga grandes donaciones para causas no justas es más admirado como un ídolo. Pero una confesión de pecados brillaba por su ausencia. Si algo no tenían los fariseos era una confesión de pecados, porque ellos, al ser de la élite, al ser separados, apartados, no cometían pecado. Eran muy justos en sí mismos. Ahora, el versículo que abre nuestro evangelio para el día de hoy, Jesús dice de los fariseos: confiaban de sí como justos y menospreciaban a otros. Así era la conducta de los fariseos. 3. ¿Cómo era nuestro fariseo en particular? Miremos cómo era este personaje. El fariseo de nuestra parábola era un fariseo típico. Y entonces, como solo los sacerdotes ordenados eran los que entraban en el templo, la congregación judía se quedaba en el atrio adelante del santuario. Los que han leído Levíticos y los que estamos estudiando sabemos dónde se reunía la congregación. Pero vamos a imaginarnos cómo este fariseo se puso lo más cerca posible allá del templo, pegadito ahí del muro de las vigas más cercanas al templo. Y ahí está parado, puesto en pie, dice nuestro texto, para que todo el mundo lo pueda contemplar, para que todo el mundo lo pueda escuchar, para que todo el mundo mire que ese espectacular apartado, separado, está ahí. Y desde luego, con la mirada hacia arriba al cielo, con una prepotencia única, no mostrando la menor seña de culpabilidad por sus pecados, mucho menos de vergüenza, empezó a hablar nuestro fariseo. Y empezó a hablar de lo satisfecho que se sentía ese hombre con él mismo. Pues me imagino que pensaba que era tan humilde que vivía orgulloso de su propia humildad. Y vamos a sacarlo cómo se sentía de orgulloso y de satisfecho consigo mismo de su oración. En plena vista de toda la congregación y en voz alta oraba. Y no oró solamente unas cuantas palabras,
nuestro texto aquí en griego dice que fue larga y extendida. Y luego se sentó para seguir hablando u orando. Nuestro texto dice literalmente que fue una oración extensa, que hizo una oración muy larga para que todos estuvieran pendientes de él. Y como fariseo típico confiaba también de sí como justo, impecable, intachable, como el hombre que no tiene de qué arrepentirse. Entonces no confesó pecados, pero sí confesó en su lugar. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este señor sí era bueno y debió haber sido bien admirado en el templo, porque el hombre daba el diezmo con regularidad de todos sus ingresos. Y hasta donde sabemos, los fariseos pobres no eran. Y cuando ayunaba, también hay algo muy interesante. Dice que ayunaba 2 veces a la semana. La ley demandaba para ese ayuno, para ese sacrificio de ayuno, solo una vez al año, y era el día de la expiación. O sea que este fariseo hacía más de 100 veces al año su ayuno. Era digno de admirar. La ley lo exigía una sola vez al año. Levítico 23-27 nos habla de eso. Pero este fariseo hacía 100 veces más, ayunaba 2 veces a la semana y por tanto se vanagloriaba y la gente lo miraba. Y la gente, me imagino que habrá desbordado en elogios diciendo, qué simpático es ese señor, qué santo, qué buena gente es ese señor. Era un ídolo de la época. Pero ahí falta algo. Miremos en cuarto lugar. Falta lo principal para este fariseo. En toda la conducta de este personaje falta una sola cosa. Lo único que vale. Falta Cristo. No notamos ni una sola palabra respecto al Salvador del pecado. No reconoció a Jesús. Pero ¿para qué voy a mencionar a un Salvador? ¿Para qué voy a mencionar a Jesús? El fariseo no tenía pecados que confesar. El fariseo era justo en su propia opinión. Y por tanto, no había necesidad de un Salvador. Miremos eso en la actualidad, en 2 secciones. Mucho podemos decir al respecto de los nuevos grupos que son fariseos y abundan hoy en día. Tienen pasarela de modas, tienen mujeres hermosas muy bien vestidas que atraen, tienen buenos shows musicales, buena oratoria, pero de Cristo no tienen nada. Y abundan los grupos de carácter fariseo, entre los cuales Cristo el Salvador, ese Dios hecho hombre, está olvidado. A este grupo pertenecen los hombres de influencia que tientan a nuestros feligreses a unirse a ellos. Cuando Cristo nos advierte contra los mismísimos comienzos de semejante movimiento, como los fariseos, nos lo advierte: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, en Lucas 12:1. Ahora, pero antes de juzgar a otros grupos, antes de condenar a otros grupos, nos corresponde pensar en nosotros mismos y recordar que hay un fariseo en cada uno de nosotros. Y el espíritu del fariseo en nosotros nos hace creer que somos buena gente, que somos mejor que otros, que no pecamos. Constantemente me encuentro con personas que ni reverendo, ni pastor, ni padre me dicen, sino
Mario, ¿qué pecado voy yo a confesar si me mantengo aquí en mi casa? Porque no tienen ya pecados. Hay un fariseo en cada uno de nosotros. Nos hace creer que somos buena gente y que no somos como los otros hombres, recordándonos que Cristo dirigió esta parábola a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros. Ahí tenemos la conducta del fariseo, y cada uno de nosotros tiene un fariseo potencial dentro. Ahora vayamos al punto número 2 de esta pequeña homilía. El publicano. Hablemos de la actitud y conducta en general de este publicano. El otro que había subido al templo a orar. Y nuestro texto sí lo llama un publicano, era un cobrador de impuestos. ¿Y cómo se conducía el publicano? Pues mire, los publicanos recogían los impuestos, eran judíos vendidos, y recogían los impuestos y el tributo que exigía el gobierno romano a sus súbditos. Y mientras que los fariseos, con su patriotismo y su nacionalidad judía, odiaban fanáticamente a los romanos, los publicanos, reuniendo los impuestos, ayudaban a los romanos. Entonces usted se imagina cómo miraban los fariseos a los publicanos. Cuando yo era pelado joven, había una expresión muy fea. Los miraban como un moco pegado en la pared. Así miraban los fariseos a los publicanos. Y además, los publicanos, en muchos de los casos, arrancaron un exceso, cobraron muchos más impuestos a la gente. Y muchas veces se quedaban con gran parte de esos impuestos que cobraban de más. De hecho, siempre se quedaban con muchos impuestos. Por tanto, los publicanos tenían muy mala fama. Hablar de un publicano era hablar de una gente mala, traidora, sucia, cochina, y espere lo que sea de ellos. Tenían muy mala fama, eran mala gente, y lo que habían cosechado era odio, desprecio, desdén, no solo en el pueblo de Israel, sino también en Grecia y en otras provincias del Imperio Romano. Esa era la conducta general, la actitud y conducta general de los publicanos. Pero en segundo lugar, ¿qué creían? El publicano de nuestro texto, al igual que Zaqueo de Jericó, se da cuenta del fraude y del pecado del que era culpable. Por tanto, se queda lejos, lo más lejos posible del templo. No era digno de entrar al templo. No era digno de estar en el santuario mismo. Se quedó quizás en un rincón donde pocos notarían su presencia. Pero el Salvador lo ve y nota la culpabilidad y la vergüenza que sentía el publicano, el cual, dice el texto, no quería ni alzar los ojos al cielo. Mientras el publicano empezó a clamar su victoria y su santidad así, el publicano no quería ni siquiera mirar al cielo. Y es más, lo mismo ahí vamos notando en la actitud y en la actuación del publicano. Hería su pecho, dice el Evangelio, pero la verdad es que estaba muy adolorido por su pecado. Es decir, se golpeaba su pecho, indicando en esta forma la tristeza y el hondo dolor que sentía por sus múltiples pecados. Y a diferencia del fariseo, en tercer lugar, aquí sí encontramos una confesión del publicano. Esto nos debe llamar la atención. Son las palabras que el publicano expresó. El pobre pecador pronuncia
una sola frase. Y solo esa frase tiene 6 palabras en nuestro español. Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé mi ofrenda, sé mi sacrificio para apaciguar tu ira. Y hay que tomar en cuenta que el publicano no ora, sencillamente no estaba orando como el fariseo, ni elocuentemente, no estaba diciendo, Dios, ten misericordia de mí. El suplicante, sin duda alguna, estaba enterado, sí, de todas las ceremonias del Antiguo Testamento, de cómo se sacrificaban esos toros, esos becerros, para la expiación de los pecados, para la propiciación, para aplacar la justicia de Dios y lograr al pecador el perdón. Él sabía eso, y por eso en su confesión decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé tú mi sacrificio, yo no tengo que ofrecerte. Este publicano demostró que conocía las Escrituras, y no solo que conocía las Escrituras, sino que tenía fe. En cuarto lugar, miremos esto. Los sacrificios en sí del Antiguo Testamento no podían socorrer al pecador, dice Hebreos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, Hebreos 10:4. Pero esa sangre hizo que el pueblo pensara en el Mesías venidero, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Y este publicano estaba pensando en ese Mesías. Esos sacrificios de animales apuntaban y señalaban al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Primera de Juan 1:7. Esos sacrificios de animales apuntaban y señalaban al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. No hacían más, y este publicano estaba también pidiendo eso. Y la propiciación que se presenciaban los fieles en esos sacrificios era un tipo de Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados, la ofrenda que se hace para apaciguar la ira o la justicia de Dios, ese perfecto sacrificio. Y no solamente por los nuestros, no solamente por los del publicano, sino también por los de todo el mundo, dice Primera de Juan 2:2. A esa propiciación apela el publicano como si dijera, Dios, aplica a mí la propiciación que tu Hijo nos efectúa mediante su muerte. Dios, aplica a mí esa ofrenda sacrificial de Cristo que quita tu ira, que aplaca tu justicia en mí para ser verdaderamente justo. A esa propiciación aplicó este publicano. Perdóname por él, perdóname por Cristo. Y esto es lo que quiere decir el penitente publicano al orar, Dios, sé propicio a mi pecador. Solamente por Cristo encontramos ese perdón. Y aquí encontramos ya en nuestro tercer punto el veredicto de Jesús. ¿Cómo juzgó Jesús a los 2 hombres que habían subido al templo a orar? Y aquí estamos hablando de Jesús como juez. Él es el que juzga, Él es el que pronuncia el veredicto y nos anuncia, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, dice el Evangelio. El otro era el fariseo. Con esto no está diciendo que el fariseo también salió justificado y que ahora el publicano tenía que andar delante del fariseo perdonado. No, no. Jesús quiere decir que sin Cristo Salvador, el fariseo de ninguna manera volverá justificado a su casa, por más buena gente que sea,
por más admirado que sea entre la sociedad, por más respetado que sea con sus donaciones, ese tipo no fue justificado. Ese tipo no llegará a su casa justificado. Sin la fe en Cristo, de ninguna manera entrará en el cielo el fariseo y todos los demás que piensen que por ser buena gente, por hacer buenas obras, por creer que ya son puros, niños, jóvenes o viejos, van a ir al cielo. Se quedará con todos sus pecados. Del fariseo y sus partidarios o sus discípulos dice Jesús: vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Acabo de citar Gálatas 5:4. Del fariseo con todas sus obras de caridad, con todo su conocimiento de la Escritura, un buen teólogo, dice Cristo: el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. En cambio, el publicano, según el veredicto de Jesús, descendió del templo justificado, es decir, declarado, hecho justo, perdonado. Esa justificación es esa acta de pecados que había suya contra Dios. Aquí quedó borrada, quedó saldada. Usted ya no le debe nada a Dios. Estás en paz con Dios. Ha sido declarado justo, hecho justo, perdonado. ¿Y por qué? No porque se mostraba honesto y franco en su confesión, no porque admitía sus pecados, porque tenemos gente cínica que puede admitir sus pecados, pero la respuesta se halla en su oración: Dios, sé propicio a mi pecador. Esta petición solo nos debe hacer pensar en la carta de San Juan, cuando nos escribe: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:8 al 9. Él, con esas palabras, Dios se propicia a un pecador, expresa la fe en el Mesías que le puede perdonar. Mediante la palabra de Dios, el Espíritu Santo había conducido al publicano a la fe en el Salvador, el único Salvador del mundo. Y con esa fe descendió justificado a su casa. Y no solamente se veía justificado en su casa, le promete Jesús a este humilde creyente: el que se humilla será ensalzado. Termina así nuestra parábola del día de hoy. Sí, enaltecido, justificado en el cielo para siempre, jamás. Esto es lo que nos enseña el apóstol al escribir San Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la sola fe, sin exigirle cumplir con las obras de la ley. Romanos 3:28. Salvos por la fe, sin las obras de la ley. Esa es la verdad central de la Biblia. Usted lo puede leer en Gálatas, en Romanos, en Levíticos. En toda la Biblia usted hallará esta misma verdad. Y es una verdad concluyente y única. Al que no obra, al que no hace buenas obras, al que no está cumpliendo la ley para ser justo, al que no obra, pero cree en aquel que justifica. Que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Al que no hace muchas cosas, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Solo creer que Cristo
es el único que perdona nuestros pecados. Confesarle a Él nuestros pecados creyendo que Él es el único que nos perdona y lo hizo todo por nosotros.